tanto las pymes, las empresas de distribución, las compañías de renting como los fabricantes, tenemos que colaborar de manera conjunta para hacer más seguro y sostenible esta actividad. El vehículo per se y la conducción de un vehículo es una generación de riesgo por sí mismo. En ese sentido, las palabras claves desde el punto de vista del LeasePlan son formación e información. Es decir, la mejor manera de conseguir que se reduzcan los accidentes de tráfico y que ese daño social que se está produciendo se reduzca es dar formación e información a todos los conductores. El LeasePlan desde el año 2003 ha generado una base de datos perfectamente estructurada sobre accidentes de tráfico. Tenemos más de 600.000 registros en esa base de datos del año 2003 y somos capaces de analizar todos los elementos que componen la generación de un accidente de tráfico, las causas, las consecuencias y, sobre todo, lo más importante, cuál es el nexo causal que entrelaza la causa del accidente con la consecuencia del mismo. El coste de los accidentes de tráfico trasciende mucho más allá del coste que soporta una compañía de seguros. Habitualmente, cuando oímos hablar de accidente de tráfico, pues siempre oímos hablar de la indemnización de la compañía de seguros que ha hecho, lo que ha pagado la compañía de seguros, pero al final todo esto trasciende mucho más allá de lo que es del gasto o del coste económico que puede tener una compañía de seguros. Porque por un lado tenemos como perjudicado a la propia víctima, que sufre daño físico, daño económico, daño moral. También resulta perjudicado la familia desde un punto de vista económico y moral de sufrimiento. Sufren las empresas porque al final los accidentes de tráfico lo que producen es incapacidad de determinadas personas para poder trabajar durante un periodo de tiempo o de manera permanente, y eso produce un daño a las empresas. También, como decía antes, evidentemente sufren daño las compañías de seguro. Lo sufre el Estado también, porque se soporta pensiones y gastos adicionales, y lo sufrimos en general todos como sociedad, porque todo este gasto adicional que se produce económico, todo este daño moral, todo este daño físico, repercute en todos nosotros, porque al final todos y cada uno de nosotros pagamos una prima más alta de seguros porque nuestra actividad desde el punto de vista de la seguridad vial no es la más adecuada y no es la que debía ser. Y además, no solamente por un daño económico, sino porque moralmente, como sociedad avanzada que somos, es sencillamente inaceptable el coste en vidas, en económico, en sufrimiento, en daño moral que padecemos año tras año. Invertir en seguridad es un buen negocio, porque el retorno siempre será mucho mayor que la inversión. La inversión en seguridad vial siempre es económica, a través de inversiones, a través de formación, de información, pero al final es siempre económica. Pero el retorno va más allá de lo puramente económico, porque alcanza lo social, lo humano y lo moral. La Unión Europea dejó muy claro que la movilidad tenía que ser segura, sostenible y conectada. Y en lo que tiene que ver con seguridad, yo creo que la media, según datos de la Asociación Española del Renting, la media de estrellas Euro NCAP de vuestros vehículos es de 4,8 sobre 5. Por lo tanto, yo creo que esto se define por sí solo. Sacáis al mercado vehículos con un alto ratio de estándares de seguridad, lo cual es muy positivo. Son vehículos que vienen muy equipados en términos de ADAS. Como sabéis, la Dirección General de Tráfico apuesta por los ADAS, apuesta por la tecnología y teniendo en cuenta que mucha parte de vuestros vehículos son vehículos de carga y descarga, si conseguimos que estos vehículos sean vehículos que vengan equipados con ADAS, cuando típicamente las furgonetas, digamos que no eran vehículos que vinieran demasiado bien equipados, pues si lo conseguimos será un gran avance, sobre todo para nuestras ciudades, en donde la elevada cifra de siniestralidad de usuarios vulnerables es quizás una de nuestras grandes asignaturas pendientes y uno de los aspectos en los que ahora mismo centramos nuestra actividad. En lo que tiene que ver con sostenibilidad, pues, ¿qué podemos decir? Vuestros vehículos, el 25% de vuestros vehículos ya utilizan energías alternativas y si miráramos el total de matriculaciones en España, pues decir que 1 de cada 3 vehículos eléctricos es un vehículo de renting. Por lo tanto, este es otro de los grandes pilares en los que vuestra actuación es absolutamente relevante y primordial si queremos conseguir un parque eléctrico en España y que esto sea algo que vaya más allá de la teoría. Y por último, lo que tiene que ver con conectividad, sabéis que
que la Dirección General de Tráfico siempre ha apostado muchísimo por la tecnología, muchísimo por ofrecer información gratuita para evitar sorpresas en la carretera. Y con este objetivo se creó la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0, que es una plataforma que pretende conectarse con todas aquellas herramientas de telemática, de gestión de flotas, para proveer información de calidad y con carácter gratuito. Pocos sectores conjugan todas aquellas líneas que la Unión Europea ha marcado como directrices a todos los Estados miembros. Ser seguro, ser eléctrico y ser conectado es la hoja de ruta que tiene Europa para los próximos años, y en este sentido decir que el renting es un gran aliado. Nueva seguridad vial, porque bueno, pues con independencia de la disrupción tecnológica que estamos teniendo y la digitalización y la conectividad que antes comentaba Jorge, quiero destacar 3 elementos que son la nueva década de acción por la seguridad vial. Están cambiando los paradigmas de movilidad. Y luego el tercer factor que destaca en esta nueva seguridad vial es todo lo que está conectado con el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de que ser seguro es ser rentable, pues Alberto Sáez lo estaba explicando. Hay unos costes, los que veis a vuestra izquierda, están relacionados con el mundo de lo que son los costes de siniestralidad, ¿vale? Como puede ser, pues obviamente, si tenemos menos accidentes, pues vamos a tener que pagar menos indemnizaciones como consecuencia de los daños a las personas, y también se van a tener que pagar menos indemnizaciones o reparaciones de los daños en los vehículos o las pérdidas por siniestro total, ¿vale? En la parte derecha podéis ver esos costes que no son tan tangibles, digamos, o están tan relacionados con lo que son los costes de siniestralidad, como es luego costes para las empresas como consecuencia de paralización de la flota que se encuentra en los talleres por reparaciones, y obviamente también pues todo lo que es la falta de productividad de las personas cuando como consecuencia de un accidente de tráfico pues causan baja temporal en la empresa. Y obviamente pues el coste social que estaba apuntando antes Alberto, y que tiene innumerables variantes, como son bueno pues los costes para la administración de justicia, infraestructuras, etcétera, etcétera, y obviamente todo lo que es el factor productivo que una persona tiene para la sociedad durante su vida de aporte económico, y que como consecuencia del fallecimiento o una lesión pues se ve truncado esta productividad, digamos, para el país. Es un coste social muy importante, además de todo lo que es el trauma social que supone para familiares y allegados. Corroboramos que 1/3 de los costes de siniestralidad vienen de los accidentes de tráfico. Esto es todo lo que genera indemnizaciones por daños a terceros. El 58% está compuesto por los daños materiales, los vehículos, en los bienes, en carreteras, infraestructuras, ¿vale? Y el 42% son daños personales, todo lo que nos gastamos o se gastan las compañías de seguro en indemnizaciones y costes sanitarios por las lesiones y los fallecimientos que se producen. De estos, los otros 2/3 corresponden a los daños materiales que se producen en el vehículo, ¿vale? De los cuales un 40% de las reparaciones o los daños en los coches vienen precisamente del riesgo vial. En función del tipo de accidente, pues sabemos cómo son las colisiones entre vehículos o, por ejemplo, los atropellos y el riesgo en el entorno urbano. En función del tipo de vía, obviamente hay un comportamiento distinto y unas consecuencias diferentes si estamos en el entorno urbano o si estamos en las vías convencionales. Ni que decir tiene la diferencia que existe entre el riesgo en la carretera convencional respecto de las autovías. En cuanto al tipo de vehículo, tenemos diferentes también componentes en función de si se trata de turismos, furgonetas, derivados de turismo, todoterrenos, ¿vale? Y luego el tipo de maniobra es muy importante también, pues para establecer los diferentes patrones de conducta de nuestros conductores en función de qué comportamiento hay o qué maniobra hay tras el accidente. Manejamos 6 indicadores que son clave. Frecuencia de accidente de tráfico, la culpabilidad en los accidentes, el porcentaje de lesiones o de accidentes donde se producen personas con lesiones, y la severidad del accidente. También analizamos los 2 indicadores de la parte de los daños al vehículo, pero en este caso
nos vamos a dejar algo sombreados porque, ya os digo, estamos centrados en lo que es el mundo del accidente de tráfico, que además generalmente una mejora en los indicadores de siniestralidad vial también revierte luego en la parte de la reparación a los vehículos, de los daños en la flota, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, es un ejemplo de las comparativas que hacemos, en este caso, entre nuestro segmento de más riesgo, que es el e-commerce, todo lo que se trata de distribución, pero que no es última milla, y el segmento de furgonetas y derivados de turismo. Luego también tenemos un análisis de los parámetros o los indicadores en función de si el turismo está dedicado a un uso profesional, totalmente profesional, o es más de beneficio social. También medimos lo que hay en el segmento de los particulares y en la pequeña y mediana empresa. Con esto sabemos dónde están los focos y dónde tenemos el mayor índice de riesgo, es decir, furgoneta, derivado de turismo y actividad de distribución y última milla es lo que más está empujando a los costes de siniestralidad, y sin embargo en los turismos y el uso particular es donde tenemos el menor riesgo. Lo que pasa es que todos estos indicadores no sirven de nada si no los comparas con algo que además te permita tomar acciones coherentes. Es decir, no se puede comparar el resultado de los indicadores de una determinada flota con unos indicadores generales, ¿no? Hay que irse a la propia comparativa. En cuanto a lo que es la comparativa más perfecta que podríamos tener, por ejemplo, podemos hablar del tipo de actividad. Estos son uno de los 5 tipos de actividad de los muchos que tenemos. Por ejemplo, qué comportamiento hay en elevadores, en empresas de servicios, laboratorios farmacéuticos, empresas de seguridad, ¿vale? Esto nos hará tomar una decisión o tener un parámetro de comparación lo mejor posible para luego hacer el diagnóstico de siniestralidad. Con 6Plan0 tratamos 3 ámbitos, algo relacionados con lo que comentábamos antes del sistema seguro, porque involucramos a todo lo que es la parte de la organización, la empresa, es decir, en cuanto a la necesidad que tenemos que tener de una regulación del uso del vehículo dentro del entorno, no solamente de profesional, sino también pues cuando accede a un uso más particular, los fines de semana, etcétera. Tenemos recomendaciones, obviamente les facilitamos muchísima información para que la empresa también pueda tomar sus conclusiones, y obviamente una tarea de diagnóstico y consultoría. Fundamental, como comentaba antes Jorge Ordaz, todo lo que tiene que ver con la tecnología embarcada en el vehículo y todo lo que además esto supone en base a la conectividad con otra serie de herramientas, como podemos hablar de la DGT 3.0, ¿no? Que está siendo bastante innovadora. Yo creo que es prácticamente líder en Europa en cuanto a lo que es la innovación que se está teniendo en los métodos de integrarse con la tecnología del vehículo en pos de una mejora en los parámetros de siniestralidad. Y por último, pero lo primero para nosotros, porque es lo de que más corto plazo tenemos, es la labor que hacemos con los conductores. Concienciación, todo tipo de herramientas que les permita concienciarse y tener información, como comentaba también Alberto Sáez antes, muy importante, sobre el riesgo, incluso la posibilidad de hacer una autovaloración del riesgo, ¿vale? Que luego nos lleve a elegir o seleccionar la mejor herramienta de formación o de concienciación que nos permita cumplir los objetivos de reducción del riesgo vial. Muchas gracias por contar con la Dirección General de Tráfico en vuestro evento. Yo pues voy a desarrollar brevemente, y luego ya, si queréis, tenemos reuniones de trabajo, un poco las líneas de trabajo en las que estamos trabajando la Dirección General de Tráfico para reducir la accidentalidad y la siniestralidad y la muerte, en definitiva, en la vía urbana, y consideramos un aliado número 1 a las empresas de renting. Todas las medidas que estamos adoptando y las regulaciones que estamos desarrollando tratan de evitar las externalidades negativas del tráfico en vía urbana, la congestión, la contaminación y la siniestralidad. Se trata de ofrecer en tiempo real, a través de nuestra plataforma, de cualquier evento que se produzca en una ciudad, pues como pueden ser condiciones meteorológicas adversas, pues situación de la carga y descarga, ejecución de unas obras en un momento determinado, no del 8 de abril al 4 de septiembre, sino en un momento determinado y dentro de 5 minutos, usted que está haciendo las tareas de reparto se va a encontrar con una incidencia en la vía. Accidentes, tráfico lento, eventos deportivos, cierres peatonales, etcétera. Para eso estamos trabajando con las entidades locales para que nos provean esa información y poder daroslas a las flotas en tiempo real, y vosotros las podéis difundir entre todas vuestras flotas.
El cambio de paradigma de movilidad está centrado ahora mismo en la ciudad, muy centrado en proteger al peatón. Como sabéis, hemos adoptado medidas que han entrado en vigor este mes, como la bajada general a 30 y a 20 en plataformas únicas. Estamos regulando, y en breve saldrá, las características que tienen que tener los vehículos de movilidad personal, que no son los patinetes, sino las bicicletas de carga y descarga de última milla, para poder convivir en ciudad. Y sabéis que, bueno, pues estamos realmente atentos a la cifra de accidentes y víctimas en vía urbana, porque como ha dicho Fernando, no tiene una evolución positiva. En el 2019, el 47% de los accidentes en vía urbana fueron atropellos, aumentó la muerte de los peatones un 4% y la muerte de los motoristas un 7%. En cuanto a la flota segura que tendrá que tener cualquier titular de flota, pues estamos analizando modelos como Londres y Alemania, ¿no?, para definir un sello de flota segura y mejorar, por un lado, que esa flota pues sea lo más descarbonizada posible. Ya se ha publicado la ley de transición justo este mes y ya define lo que es una zona de bajas emisiones. La Dirección General de Tráfico ya previó en su día la posibilidad de cerrar partes de la ciudad, no solamente por motivos de medioambientales, sino por motivos de fluidez y por motivos de seguridad. Es decir, que en un momento dado, ya hemos hablado de que no podrán entrar, por ejemplo, vehículos sin etiqueta en las zonas de bajas emisiones de Madrid o Barcelona, pero el siguiente paso es que no podrán entrar tipos de vehículos, y no solo tipos de vehículos, distinguiéndolo entre camiones comerciales ligeros, turismos o motos, sino vehículos dependiendo de la tecnología que llevan incorporada para proteger al vulnerable, de los sistemas ADAS que llevan para proteger la visión directa o indirecta del conductor. Os voy a comentar como dos proyectos que nos gustaría mucho que vosotros os dedicaseis vuestros recursos al mismo, ¿no? Uno de ellos es, sobre todo, para reducir, está enfocado absolutamente a reducir la muerte en ciudad del vulnerable, teniendo en cuenta que los vehículos dedicados a la distribución urbana de mercancías suponen el 25% del parque circulante en un día normal en una ciudad como Madrid o Barcelona. Por tanto, estas flotas tienen que ir protegiendo a su propio conductor, que a menudo combina horas de reparto de trabajo de carga y descarga con horas de conducción, y al resto de usuarios vulnerables. El proyecto, que posiblemente habéis oído hablar de él porque es un proyecto de colaboración público-privada estrictamente, es el proyecto Ready, que trata de coger flotas. La aspiración es llegar a 5.000 vehículos sensorizados que lleven incorporadas cámaras de visión artificial, y las mismas lo que van a hacer es recopilar datos del entorno de la ciudad e interpretarlos, de manera que va recogiendo la señalización, avisa al conductor si, por ejemplo, se excede en la velocidad, pero no comunica a la DGT. Como digo, es simplemente mejorar la infraestructura, mejorar la ciudad para que no haya accidentes. Y se trata de crear mapas de crowdsourcing de alta definición que son necesarios para el futuro del vehículo autónomo.